Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección que se denomina La otra mirada del dólar. ¿Cómo afecta tu bienestar financiero más allá del ruido diario? Se habla mucho del dólar todos los días, que sube, que baja, pero en definitiva, ¿cómo nos impacta y cómo lo podemos analizar para tener una mirada más amplia del impacto que esto puede tener en nuestras inversiones de cara al futuro? Ya este segundo video que hacemos, una vez al mes, segundo martes de cada mes, estará este video sobre el dólar en donde explicaremos qué es lo que impacta, qué es lo que mueve al dólar en Chile y por supuesto hablar de actualidad y cuáles pueden ser las proyecciones de cara al futuro para el tipo de cambio, para la moneda chilena, para el peso chileno y también muy importante en este contexto que estamos viviendo hoy en día ya previo a unas elecciones presidenciales que están a la vuelta de la esquina y que por supuesto es muy probable que tenga impacto en el tipo de cambio. Y esto ya lo explicamos en el primer video, pero lo vamos a seguir explicando en cada uno de los videos que hagamos por lo menos en los primeros meses para que se entienda cuáles son los aspectos que influyen en la variación del tipo de cambio, que le afecta al dólar en Chile, por ende también al peso chileno. Y uno de los factores más importantes, sin duda, es el precio del cobre y del dólar a nivel internacional. ¿Por qué es importante el cobre? Porque el cobre es nuestra principal materia prima, nuestro principal producto de exportación. Exportamos más del 50% de todas las exportaciones que hace Chile al extranjero son a través del cobre. Y por lo tanto, esto influye mucho en los flujos que llegan al país. Si el cobre sube de precio, llegan más dólares a Chile, por lo tanto el dólar cae. Si el cobre baja de precio, llegan menos dólares a Chile, por lo tanto el dólar puede subir. Eso es muy importante para Chile y también por supuesto la evolución del dólar a nivel internacional, que se mide a través del dólar index. Y el dólar index no es ni más ni menos que un indicador que compara el precio del dólar con las 6 principales divisas a nivel global, dentro de las cuales la más importante es el euro, pero también está el yen, la libra esterlina, el franco suizo, la corona sueca y el dólar canadiense. Así que todas esas divisas se comparan respecto al dólar y se establece un valor del dólar a nivel global. Luego, otro aspecto que es muy importante, que determina también los flujos, son las diferenciales de tasa de interés. ¿Cuánto está la tasa en Chile? ¿Cuánto está la tasa en Estados Unidos? En Chile la tasa está en el 4,75, en Estados Unidos está cerca del 4%. Hay un diferencial a favor de Chile, que suele ser esto así a lo largo del tiempo. Las tasas son más altas en general en un país emergente como Chile, 4,75, y en Estados Unidos un 4%. Entonces, ¿qué es lo que hacen los flujos? Básicamente se van a buscar ese diferencial de 0,75%. Básicamente, si todo funciona de manera perfecta, es financiarnos al 4%, llevarlo a Chile, ganarnos ese 0,75 y con grandes apalancamientos, con grandes montos, puede representar una buena cantidad de dinero a obtener, a ganar. Entonces, siempre, o más bien en general, la tasa de interés en Chile es más alta que en Estados Unidos y eso tiende a beneficiar al peso chileno, o más bien no perjudica al peso chileno, más bien. Así que eso también es un factor importante. Todo esto en definitiva se traduce en flujos, flujos de dinero hacia y desde Chile, como la balanza comercial, la cuenta corriente y la balanza de pagos, que todo esto tiene mucho que ver, todos estos flujos que hemos hablado, con el impacto que tiene en esta balanza de pagos. Y en términos fundamentales es muy importante el tipo de cambio real. El tipo de cambio real no es ni más ni menos que una medición, un indicador en donde se compara el tipo de cambio en Chile, el peso chileno respecto a monedas comparables que son las de los 20 principales socios comerciales de Chile. Por lo tanto, de esa manera se hace un indicador, se le saca la inflación para que sea todo comparable y se determina un tipo de cambio real, que es un tipo de cambio más bien fundamental, el tipo de cambio al cual deberíamos poner atención, y el Banco Central le pone mucha atención porque es el tipo de cambio que extrae mucho ruido y muchas cosas que pasan en el día a día en el mercado. Es más fundamental ese tipo de cambio y el Banco Central lo monitorea todos los meses y cuando se mueve mucho el tipo de cambio nominal, que es lo que miramos todos los días en pantalla, en el banco, cuando compramos dólares para pagar la tarjeta de crédito, ese tipo de cambio nominal, cuando fluctúa mucho, el Banco Central le pone atención a cómo ha variado el tipo de cambio real para ver si es que tiene que tomar alguna medida al respecto. Y por otro lado, también es importante más o menos incertidumbre, tanto política como fiscal.
Y en Chile de eso hemos tenido mucho en el último tiempo. De hecho, estamos a puertas de una nueva elección y por lo tanto esto ha sido muy relevante en los últimos años. La incertidumbre política y también la fiscal, porque Chile en general se ha endeudado más en los últimos años y por una deuda más alta tenemos que pagar más intereses, tenemos menos recursos para financiar otro tipo de gastos. Así que eso también es muy importante. Todo esto se mete en la juguera y todo esto es lo que día a día mueve al tipo de cambio. Así que pasemos a mirar lo que ha ocurrido en las últimas semanas con el tipo de cambio, que este año, 2025, gran parte del año se ha mantenido el dólar en un rango entre 9.40, 9.70 y si exageramos un poquito en algunos momentos del año, también ha llegado a niveles un poquito más altos, en torno a 9.80, pero el grueso ha estado en torno a estos 9.50. Podríamos decir que este año es el año de los 9.50 como precio promedio y una estabilidad que hace mucho tiempo no se veía. Durante mucho tiempo tuvimos bastante volatilidad en el dólar en Chile y este año hemos sabido convivir con un tipo de cambio más bien estable en torno a estos 950 pesos. Ahora, desde el punto de vista fundamental, económico, la verdad que no tenemos grandes novedades. Lo que ha dicho el Banco Central en sus últimos informes de política monetaria, los IPOM, ha dicho que Chile va a crecer en los próximos años, este y el próximo y el subsiguiente, en torno a un 2,5%, cuando una economía emergente como la nuestra debería más bien crecer a niveles del 4% o incluso un poquito más. Entonces estamos creciendo menos de nuestro potencial, estamos en un contexto de bajo crecimiento económico porque hay muchos factores que han incidido en disminuir este crecimiento potencial o este crecimiento esperado, porque el potencial podría ser un poquito mayor. Y otra cosa que ha pasado en el último tiempo es que la inflación ha ido convergiendo a la meta del Banco Central, que es lograr una inflación en torno al 3%. El último mes de octubre, conocida la cifra ahora en noviembre, tuvimos una inflación del 0%, lo cual lleva a una inflación de los últimos 12 meses al 3,4%, lo cual son buenas noticias porque estamos acercándonos a este objetivo del 3% que establece el Banco Central como una inflación sana, saludable. Así que en términos económicos no tenemos grandes novedades, bajo crecimiento económico y una inflación que se acerca nuevamente al objetivo del Banco Central y por lo tanto de ese punto de vista pasamos a lo que viene ahora, que son las elecciones. Y acá se juega mucho porque por un lado estamos claros en que es muy probable, de acuerdo a las encuestas, en que Janet Jara y José Antonio Kast vayan a la segunda vuelta, que sean los candidatos que probablemente lideren esta elección presidencial y vayan a una segunda vuelta y en esa segunda vuelta tendríamos un ganador bastante abrumadora en cuanto a lo que dicen las encuestas, que debería ser el candidato de la derecha, José Antonio Kast. Eso es lo que dicen las encuestas, eso es lo que hemos visto todo este último tiempo, que la gran mayoría de encuestas y las que hemos seguido nosotros, que han tenido mayor acierto en los últimos años, nos están anticipando como escenario más probable. Entonces, eso está bastante jugado, podríamos decir. Siempre pueden haber sorpresas, pero el mercado está descontando esta posibilidad. A pesar de eso, el dólar no se ha movido. A pesar de que hemos creído que hemos tenido un muy buen impulso en la bolsa, ese impulso en la bolsa es más bien por factores externos. Este año ha sido un muy buen año para las bolsas a nivel mundial y la bolsa chilena también ha seguido esa evolución, también porque el escenario interno se ha calmado y porque también hay expectativas favorables de cara al futuro, en donde deberíamos tener un cambio de gobierno hacia la derecha, que en general siempre históricamente la derecha ha sido más pro mercado, ha sido más pro bajar impuestos y medidas que impulsen el crecimiento. El tema está en que hasta ahora no se observan propuestas concretas que apunten a mejorar el crecimiento potencial de Chile, es decir, que seamos más productivos, que tengamos una mayor capacidad de producir, de crecer. Eso hasta ahora yo diría que no es tan claro y lo que hemos visto en todo este tiempo es que la derecha en general ha apelado al temor, a la seguridad, y esa ha sido la bandera de batalla. Pero el crecimiento todavía, a pesar de que muchos hablan de que estamos preocupados del crecimiento, yo diría que todavía no es algo tan claro. Y eso, a pesar de que uno lo quisiera escuchar de parte de los posibles futuros presidentes de Chile, la verdad que poco tienen que hacer, o más bien tienen que sumar fuerzas en el Congreso. Y por eso es que en las visiones semanales que hablamos habitualmente, la clave, creo yo, está en el Congreso, en cómo quede el Parlamento, cómo quede la Cámara de Diputados, cómo quede el Senado, y por lo tanto pueda existir un acuerdo político amplio que realmente esté comprometido con el crecimiento, y eso yo creo que en el corto plazo no es tan claro, no es tan evidente. Hay otras preocupaciones hoy día para Chile
y creo que eso va a quedar en segundo plano. Y por lo tanto, por eso yo personalmente, y acá me la juego un poquito, no soy tan optimista respecto al futuro, independiente de quién salga electo. Y yo creo que vamos a tener que vivir todavía un proceso de reacomodo y en donde vamos a tener que ver un liderazgo que permita acercarnos a que Chile pueda crecer más en el futuro. Y por lo tanto, con toda esta información que tenemos sobre la mesa, llegamos a mirar el gráfico del dólar en el último tiempo, que siempre es muy importante, como lo hemos comentado en la otra visión del dólar mensual y también en las visiones semanales. Estamos en un soporte, en un piso muy importante hoy día en torno a los 9.35, 9.38, que está precisamente en ese punto el dólar en este inicio de semana. Y si rompe ese piso, es muy probable que vaya el dólar a buscar los 9.20, 9.15 y quién sabe los 900, 890 pesos. Hay mucho potencial hacia la baja, pero creo que ese potencial bajista, que algunos podrían pensar que es producto de quién salga electo como presidente, yo creo que va a responder mayoritariamente a que existan condiciones económicas que realmente permitan a Chile crecer más. Y eso tiene que ver con flexibilidad laboral, con fomentar la inversión, con eventualmente hacer cambios en los impuestos que fomenten la inversión y un montón de medidas que permitan generar en Chile un mayor crecimiento potencial. Que eso yo diría que durante los últimos 10, 15 años ha sido todo lo contrario. Entonces hay que revertir de cierta manera esa situación para que de esa forma Chile pueda crecer más y por ende el peso chileno se pueda fortalecer. Si miramos el tipo de cambio real, hoy en día está en 105, 106 puntos y debería estar en torno a 100 puntos. Por lo tanto hay un 6% aproximadamente todavía de desacople de un dólar más caro de lo que debería estar y ese 6% estamos hablando precisamente de unos 40, 50 pesos que podría caer el dólar. Por lo tanto, un dólar en Chile de equilibrio en términos más bien fundamentales, debería ser un dólar en torno a 900 pesos. ¿Puede caer más? Por supuesto. Todo siempre se puede sobre reaccionar, generar un movimiento más allá de lo razonable. Pero hoy en día una caída a 900 pesos es absolutamente razonable en el contexto que estamos viviendo y con un contexto político eventualmente más favorable para pensar en un posible mayor crecimiento de cara al futuro. Si miramos el dólar y hacemos comparaciones con los principales activos que tendemos a monitorear el tipo de cambio, lo que ha pasado en las últimas semanas, a diferencia de la visión del mes pasado, es que el dólar en Chile ha caído y el dólar en el mundo ha subido. Por lo tanto, de cierta manera, el comportamiento del dólar en los últimos meses, desde abril a la fecha, ha sido lateralización, el dólar en Chile, y también ha sido delateralización del dólar a nivel global en los últimos meses, desde abril a la fecha. Pero de todas formas sigue existiendo un gap importante que si miramos hacia atrás, el 2023, al inicio del 2023, el dólar en Chile cayó considerablemente respecto al dólar en el mundo. Se desacopló y ese desacople luego se ajustó. Por lo tanto, ahora hay nuevamente un desacople, pero en este caso a favor del peso chileno que podría tener un impacto favorable en el futuro. Así que también esa brecha es la que se podría cerrar con un dólar en Chile más cercano a los 900 pesos. Si miramos el comportamiento del dólar en Chile respecto al dólar en Brasil, al dólar en Sudáfrica y al dólar en Australia, que son divisas comparables con el peso chileno, tenemos que también el dólar en Chile y el dólar en Brasil están prácticamente parejos, pero en un contexto en donde Brasil tuvo mayor volatilidad en el pasado y ahora se ha venido fortaleciendo el real brasileño con mayor rapidez que el peso chileno. Y en cambio, el rand sudafricano se ha estado fortaleciendo en el último tiempo con una caída sostenida, parecía a la del real, solo que la del real se asemeja al comportamiento del peso chileno. Y el dólar en Australia ha estado más bien estable, también con una caída en lo más reciente, pero más moderada. Por lo tanto, también desde esta perspectiva uno podría pensar que el dólar en Chile tiene un potencial de caída no menor y que también apunta a buscar esos niveles de 900 pesos aproximadamente. Y cuando miramos el desempeño de los últimos 3, 4 años del dólar en Chile respecto al cobre, y acá mostramos al dólar de manera inversa para que se compare de mejor manera el comportamiento del dólar en Chile con, o más bien el comportamiento del peso chileno, porque acá está el peso chileno observado como comparable con el cobre. Vemos que desde mediados del 2024, es decir, un poquito más de un año atrás a la fecha, hemos visto un repunte importante del cobre sostenido y el peso chileno no ha ganado terreno, se ha quedado rezagado. Por lo tanto, esa brecha también se debería ir cerrando con el paso del tiempo. Así que, a modo de conclusión y de resumir todo esto que hemos mencionado a lo largo de este video, con todas las explicaciones habidas y por haber,
Estamos en este momento en un triángulo de indecisión y está en la parte baja de ese triángulo de decisión a punto de romperse. Lo que ocurrirá en el corto plazo, cuando se elimine la incertidumbre política, es muy probable que ese triángulo se rompa. Por lo tanto, estamos precisamente en un nivel clave a pocos días, creo yo, de la ruptura de este triángulo para ver hacia dónde se define. Esto de hecho lo habíamos hablado hace un mes atrás y anticipamos que muy probablemente el dólar se iba a mantener en esta banda, en este rango estrecho, hasta las elecciones. Así que eso ocurrió. Una eventual caída del dólar peso sería acotada. Creo que es acotado que vaya a buscar 920 pesos, incluso un poquito más abajo, y se requieren cambios estructurales de mayor envergadura para ver un peso chileno más fuerte, es decir, que baje de los 900 pesos o eventualmente se vaya a los 850 pesos. Yo creo que en el corto plazo el dólar va a caer, pero va a caer de una manera más acotada, más moderada. Y en un escenario normal, el peso chileno se debería fortalecer y el dólar peso debería volver a niveles de 900 pesos, que es lo mismo que mantuvimos el video el mes pasado y que teniendo en consideración todas las cartas sobre la mesa y todo lo que analizamos mes a mes, mantenemos esa opinión. Así que a tener ojo con lo que ocurra en los próximos días, mirar el aspecto técnico, mirar el gráfico, ver los acontecimientos políticos que se van a dar también. Por supuesto, nosotros lo estaremos acompañando para tener una opinión al respecto, así que la próxima semana estaremos haciendo videos al respecto para actualizar todo esto. Pueden hacer sus comentarios, sus preguntas y las iremos contestando en el mismo video acá abajito. Espero les guste este nuevo episodio, este nuevo formato para hablar sobre el dólar y lo estaremos sacando todos los segundos martes de cada mes para hacer una actualización sobre el dólar y de esa manera poder tener una opinión más formada, más amplia de lo que pasa con el dólar en Chile. Que estén muy bien, nos vemos, un abrazo, chao, chao.